de los ejes que vamos a trabajar es este concepto de intertextualidad, ¿no? Es decir, Roland Barthes viene de un ámbito, de una disciplina que influyó en todas las otras disciplinas, que es este modo de comprender todo aquello que voy a estudiar desde el ámbito de la semiótica o semiología. Decíamos que era la semiótica o la semiología, que era el estudio de los signos, ¿no? Y entonces esa concepción de signo la vinculábamos a aquella, a algo que está en lugar de otra cosa. Y aquella entidad de dos caras, decíamos, ¿no? Entre el significante y el significado, y la relación que se establecía entre el significante y el significado era una relación arbitraria. Esa arbitrariedad tenía una regularidad que se daba en una comunidad de sentido, ¿no? Es decir, no armo yo y Tati un signo porque se me ocurra y mañana empiezo a hablar con otro idioma que me lo inventé, sino que recupero y tomamos y compartimos por pertenecer a la misma época, a la misma contextualidad, ¿no? Compartimos signos y lecturas e interpretaciones de esos signos, ¿no? Entonces decíamos, signo, significado, significante, comunidad de sentido. Pero esto que se empieza a plantear a principios del siglo XX, se plantea, y ustedes han leído el texto de Saussure, de Ferdinand de Saussure, se plantea especialmente en el ámbito de la lingüística. ¿Qué era la lingüística? Una disciplina que estudiaba la lengua, los textos escritos, diríamos, para hacerlo en criollo. El problema es que esta tradición del estudio de los textos, en donde todo lo que venía, esta dominancia en el ámbito de los estudios semióticos, en donde los ejemplos y todos los primeros estudios estaban vinculados a la lingüística, marcó un poco el vocabulario, marcó un poco una tradición que llevó a comprender y a utilizar este concepto de texto. En ese desarrollo de las teorías de comunicación, de la semiótica, del boom semiótico, de lo que se llama el giro lingüístico, obviamente que las imágenes se empezaron a concebir como textos, ¿no? Como textos que por lo tanto tendrían características que vemos también en otros ámbitos, como son los ámbitos de los textos lingüísticos. Entonces, nosotros con Barthes hemos analizado y ha propuesto Barthes una posibilidad de analizar estos textos icónicos, estos mensajes icónicos, ¿no? Desde un nivel denotado, desde un nivel connotado, y especificaba la importancia del texto lingüístico dada la polisemia de la imagen, ¿no? Hasta acá veníamos a ver. Y entonces lo que empieza a aparecer es que tanto como cuando leemos un texto buscamos su paratexto, cuando leemos una imagen y la concebimos como texto, también vamos a buscar su paratexto, ¿se acuerdan? Principio de año, es decir, todo lo que la rodea, pero también, y es lo que me interesa hoy que empecemos a entrar a relacionar, el intertexto, ¿no? O, dicho más contemporáneamente, la intericonicidad, o más en criollo, ¿con qué otras imágenes convive esa imagen? ¿A qué otras imágenes cita? ¿No? Vieron que nosotros cuando usábamos una cita de un autor, porque nos parecía interesante lo que decía, o porque nos queremos basar en lo que dice ese autor, lo mencionamos. Bueno, en la imagen no podemos poner 2 puntos,
acá voy a poner, ¿no? Voy a dibujar a modo de cómo dibujaba Miguel Ángel. Eso no lo puedo escribir. Eso se supone que el espectador, ¿no?, tiene esas herramientas para ir interpretando esa imagen, que obviamente uno no sale de un repollo, sino que recupera lo que ha visto. A eso le llamamos cultura visual, ¿no? Es decir, nosotros estamos rodeados de imágenes, y esas imágenes, quieran o no, sean conscientes o no conscientes, van influenciando en nuestro modo de representar, ¿no? Entonces, hablar de una intertextualidad o intericonicidad es hablar de cómo las imágenes se relacionan con otras imágenes. Entonces, aparece un juego muy interesante que les invito a que empiecen a realizar, es a relacionar y a vincular las imágenes. Y aquí me quedó muy largo este concepto que me parecía interesante, de que una imagen que se vincula con este pasado de imágenes no solo está ligado a las imágenes de la historia del arte con mayúsculas y muchas comillas, sino que hay otras imágenes que desde que aparece la imprenta y desde que aparecen las distintas posibilidades de mecanizar la reproducción de la imagen y de hacer cada vez más sencilla la reproducción de la imagen, ya sea una imagen plasmada en un papel, en un soporte material, o actualmente las imágenes virtuales, o sea, en bytes, ¿no?, píxeles que vemos en las pantallas, pero que en realidad son esos bytes que forman parte de ese capitalismo, de toda esa inteligencia que en realidad nadie está ahí mirando si nosotros usamos una imagen u otra, sino sabemos que hay bytes que cada imagen estaría producida por distintos bytes. La conjunción de esos bytes permite que, qué sé yo, cuando buscamos sobre un viaje nos aparezcan otras imágenes de viaje, ¿no? No es que una persona está ahí controlando cuenta por cuenta, sino que son algoritmos que se van conjugando. Es totalmente impersonal en ese sentido. Bien, no sé si les compliqué la existencia. Bien, seguimos. A modo de ejemplo, entonces decíamos la intertextualidad, la relación con otros textos. Textos que ya no van a ser solo lingüísticos, sino también la imagen guarda relación con otras imágenes. Imágenes que pueden haber sido producidas y concebidas en lo que hoy se conoce dentro del discurso, dentro de la narrativa de la historia del arte, pero también van a aparecer otras imágenes que aparecen en otras, diríamos, maneras en donde la imagen circula, ¿no? No todas las imágenes son imágenes artísticas, imágenes publicitarias que se han quedado como íconos, imágenes o cuadros que se han constituido en el mundo audiovisual, la famosa escena de la película de Hitchcock en Psicosis, que va con el cuchillo, ¿no?, que se ha sido retomada y citada en otras películas o en otras imágenes. Por otro lado, la imagen, o sea, del cine, que es una disciplina nueva, que se ha usado también en el arte o en la publicidad, ¿no? Es decir, hay una relación de lo que se considera como no arte, podríamos decir, porque es importante y por eso hay un cambio dentro de la historia del arte al cual uno adhiere y pertenece, que es esta idea de hablar de una cultura visual, ¿no? Es decir, la cultura visual es, bueno, todas las imágenes que nos rodean, que nos influyen en nuestro modo de ver, que construyen nuestro modo de representar y que
accionan en esta cantidad de imágenes, ¿no? Es decir, las imágenes no son ajenas, no son indistintas. Entonces, en esa concepción, en donde empieza a aparecer relación entre, qué sé yo, la historia del arte y la publicidad, decíamos, pero también entre la publicidad y la historieta, las historietas, entre la historia del arte y las imágenes de los videojuegos, hay una larga tradición, entre la historieta y los videojuegos, la historieta elaborada en un soporte visual en donde se combina texto e imagen, es muy, sus imágenes como antecedentes de muchos videojuegos que se construyen a partir de ciertos personajes, ancla en entre la historieta y el cine, entre la publicidad, la historieta, la historia del arte, o ciertas imágenes que tenían que ver con las miradas científicas, ¿no? Imágenes que servían para, qué sé yo, la imagen del documento, ¿no? Esa tipología de imagen de frente y perfil que se consolida como un modo en donde cuando aparecen los estados y aparece la posibilidad de la fotografía, forma parte de los prontuarios policiales para reconocer al fulano, y que en realidad ese tipo de fotografía retoma un género que era propio de la historia del arte, que era el retrato, ¿no? Entonces, antiguamente el que se podía retratar era un señor burgués o un rey o es decir, alguien con mucho poder. Y con la aparición de la fotografía y la necesidad del Estado de controlar y todo incluso hay un gran desarrollo de lo que es la criminología, basado en cuestiones antropométricas y demás, que está ligada a ese positivismo, aparece esta figura en donde todos somos retratados para constatar de que nosotros somos el que tiene ese carnet de conducir, el que tiene ese carnet, esa foto del documento, ¿no? Como un dispositivo de control, ¿no? Pero que en realidad está tomando algo con otro significado, ¿no? Es decir, del retrato al documento, podríamos decir, ¿no? Entonces, fíjense cómo las imágenes, ¿no?, se influencian nuestros modos de ver, nuestros modos de representar, y entonces ahí aparece un concepto que lo vamos a trabajar la semana que viene, que es el concepto de estilo. Y por eso me parecía interesante que esta semana trabajáramos este texto tan lindo de, bueno, se los cuento en la diapo siguiente. La idea de hoy va a ser trabajar entonces un texto de un autor argentino que se llama Pablo Piné. Él no viene del ámbito de las artes visuales, sino que viene del ámbito de la educación, y hace un análisis de una historieta, quizás una de las más conocidas en la historia de la historieta argentina, que es Mafalda. Con esto quiero de alguna manera entrar a otro uso posible de la imagen y otra manera de pensar la imagen, ya no como imagen única, sino una imagen que se combina con otra y conforma un relato, ¿no? Si tuviéramos que tratar una primera definición de las historietas van a ser relatos. Un relato tiene un inicio, un nudo, diríamos, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Es decir, habla de una continuidad sobre alguna temática. Entonces, contar algo. Y ese contar algo lo puedo contar en la conjunción entre un mensaje icónico combinado con un mensaje lingüístico. No es la única ni la primera vez que vamos a combinar estos dos mensajes. Lo decíamos en el caso de las publicidades, pero teníamos otros usos con respecto a esto. En este caso yo quería pensar en la historieta. Les traje el caso de el Tarzán que presenta Hogarth,
este personaje, y les quería mostrar justamente cómo la historia del arte, diríamos, está secundada, esto que decíamos, el imaginario, el diccionario, esas imágenes. Cuando yo les digo, para aprender a dibujar, para aprender a pintar, a hacer grabado, cualquier disciplina artística, hay que mirar y hay que tener una gran biblioteca, diríamos, una gran biblioteca de imágenes. Bueno, a esto me refiero. Es decir, cuando Hogarth presenta este Tarzán, ¿a qué nos remite? Es el trabajo de la anatomía de Miguel Ángel, ¿no? Es decir, está presente la historia del arte, la historia de la pintura, en este caso del dibujo, ¿no? Estos son bocetos que hace para la Sixtina, el boceto que les puse debajo, pero fíjense el trabajo, las tensiones con las que desarrolla, yo aquí lo puse en una lucha, pero este escorzo, fíjense, y los invito, si quieren, a que revisen las imágenes de la Capilla Sixtina que pinta Miguel Ángel en el Vaticano, ¿no? Fíjense el dinamismo que tiene la imagen. Si uno diría, bueno, la voy a analizar formalmente, ¿no? Fíjense qué línea entra a dominar. Y justamente es una diagonal que podríamos marcar desde el margen inferior derecho hacia ese margen superior izquierdo, ¿no? En donde toda la tensión se combina en esa pierna, en ese pie que le da fuerza para justamente vencer a ese mono que le está poniendo resistencia, ¿no? Es decir, si ustedes quisieran hacer el mapa estructural de la imagen, en ese cuadro de historieta, bien podrían observar cómo dominan las diagonales. En el caso de la portada de Tarzán, fíjense también, vuelve a recurrir a las diagonales y en este caso a un escorzo para la representación de Tarzán en las lianas, ¿no? Bien, esta combinación entre imagen y texto, imagen construyendo un relato, no es algo nuevo, no comienza con las historietas, sino que la misma característica que tiene la imagen a partir de su polisemia obliga, en los casos de que se busquen imágenes que sean lo más francas posibles y que tengan una especificidad en la lectura, utilizar como anclaje el texto, el mensaje lingüístico, para utilizar terminología de Barthes. Aquí les puse 3 ejemplos, ¿no? Un ejemplo que remite a una obra clásica ya del Renacimiento italiano, como la Mona Lisa o la Gioconda, que era el apellido de la mujer representada, una pintura de Leonardo, en donde decíamos, es utilizada para una publicidad. Pero en nuestra contemporaneidad, si hay un espacio en donde se combinó imagen y texto, ha sido los memes, tan famosos y que a mí personalmente me parecen fascinantes, en donde justamente es a partir del texto del meme, del mensaje lingüístico, que cobra otro sentido. En este caso, además del mensaje, hay una un claro montaje y modificación, ¿no? Una clara irrespetuosidad de ese aura de la obra de arte. Y en otro lugar, por ejemplo, también, para no limitarlo solo a esta conjunción, en el caso, este es una pintura que se realizó, que está presente en Viedma, en un paredón, pertenece a lo que sería arte urbano, y está ligada justamente el mundo a patadas, sacando planeta Tierra, sacando a patadas este símbolo. ¿Se acuerdan cuando estaban por
colocar esta planta nuclear en nuestra región, este movimiento no nuclear y apelando, me interesaba esta imagen porque apela al lenguaje de la historieta, si ustedes se fijan, ¿no? Es decir, aparece el globo como si el mundo estuviera hablando. Todos conocemos el lenguaje de la historieta, por eso podemos saber que ese globito y el globo que no implica el pensamiento, sino que implica el diálogo. Fíjense la diferencia. Y luego cómo se enfatiza esa patada, ese movimiento, es decir, elementos que hablan de cómo se impuso en nuestra cotidianidad, en este ir y venir de los distintos lenguajes, las especificidades del lenguaje de la historieta. Y si hablamos de esta relación entre el arte considerado de los museos, diríamos, y un lenguaje más popular, las imágenes que tienen una circulación más cercana al gran público, tenemos que mencionar un movimiento que se le denominó pop art, y dentro del pop art a un artista como Roy Lichtenstein que hace el camino inverso, diríamos, ¿no? Es decir, en el tercer de Hover hay una relación del modo de trabajar la anatomía, del estilo, diríamos, de Miguel Ángel a una imagen de una circulación popular. En el caso de Lichtenstein, lo que hace es el camino inverso, ¿no? Es decir, de imágenes populares vinculadas a esta gran circulación, como tienen las historietas, que él las retoma y las lleva al ámbito del arte, al ámbito de la pintura, ¿no? Perdón por lo del arte, porque también la historieta es un arte. Pero, diríamos, en esta idea de préstamos, podríamos decir, me interesaba marcar en especial cómo retoma, si ustedes se fijan, estas extensiones de puntos propias de las tramas de impresión, o como le llamaban los puntos Van Dyck, en honor al inventor, ¿no? Que era un ilustrador, un grabador, y cómo pinta a mano, ¿no? Estas plantillas, después adopta un sistema de plantilla, pero al principio Lichtenstein pinta a mano estas plantillas para sobredimensionar estas tramas de impresión, ¿no? En estos préstamos que decíamos entre la historieta y la pintura, podríamos decir.